Yo he juzgado a pedrastas, he juzgado a asesinos, he juzgado a todo, o sea, os podéis imaginar, ¿pero por qué? Porque lo juzgo desde mis principios, desde mi lógica. Pero cuando tú detienes a una persona que ha matado a otra, pregúntate si en exactamente su misma situación no hubieses hecho tú lo mismo. Bueno. 2 años esperando este momento, ¿eh? Se dice pronto. 2 años. Estamos detrás de Juan Manuel García, así que es un placer tenerte con nosotros hoy. Igual. Y me gustaría hacerle a nuestra audiencia un breve recorrido de por qué tú hoy estás aquí y ponerlo un poco en contexto, porque realmente me gustaría remontaros 6 años atrás, simplemente 6 años atrás, en el que en una universidad de Ceuta estuvimos en unas jornadas, y digo estuvimos porque allí fui invitada a dar una mini ponencia sobre superación personal, pero allí tuve la oportunidad de conocer a alguien que marcaría un antes y un después en mi manera de entender y comprender lo que es la comunicación. Allí había una persona súper divertida, simpática, cercana, que venía a dar unos talleres y una formación sobre el lenguaje no verbal. Y yo aquello era como, ¿qué? Pues dije, pues ya que estoy aquí, me voy a meter a su formación. Aquello me hizo un poco chof, porque tuve la oportunidad de darme cuenta que desde que nacemos hablamos un lenguaje del cual no somos conscientes, que todo lo llevamos de serie, pero que ni nuestros padres ni en las escuelas nos enseñan, y eso me hizo tomar conciencia de la importancia de profundizar un poquito más en aquel lenguaje que no se dice con las palabras, pero que dice tanto. Así que ahí conocí a el que entonces era Pincho, que luego me enteré que era guardia civil. Aquello me dio mucho respeto, porque era como, ¿qué guardia civil? Ay, Dios mío, es un guardia civil. Hoy ya no es guardia civil, hoy ya no es importante porque haya trabajado en la UCO, hoy es importante porque Juan Manuel, un experto en lenguaje no verbal no consciente, en ciencias del comportamiento, y he estado hoy aquí para compartir con nosotros algo que es muy importante. Poco después de conocerlo, le dije, Pincho, ¿por qué no te presentas a hacer una charla TED en TEDx Málaga? Y me dijo, venga, cuenta con ello. Empezamos a whatsappearnos y no llegaba nunca. La idea no llegaba. Pincho, mándame la idea. Y la idea no llegaba. Nosotros seguía un cómico que se llama Miguel de Miguel que dice que el chiste está. El chiste está. Pues yo era, pero si la idea está, si lo único que tienes que hacer es mandarme la idea. Un día recibí un WhatsApp que me decía, mira chica, mi niña, lo dejo para otro año. Y yo dije, no puede ser, si la idea está. Menos más que por suerte, yo que soy muy perseverante, día después recibí, nada, imaginaos esto, un texto de WhatsApp así de cortito, 3 frases que condensaban perfectamente la idea de lo que luego sería tu gran charla, el cómo la comunicación nos ayuda a ser mejores personas. Y puedo deciros que sí, que así es, que no solo a mí personalmente no me ayuda hasta ver y a entender que la comunicación va más allá de las palabras, sino que a día de hoy soy la que soy gracias a que tus formaciones y tu charla me ayudó a ser también mejor persona. Así que muchísimas gracias, Pincho, por estar aquí. A ti, muchas gracias a ti. Estoy aquí por ti, ya lo sabes, que te quede claro. Sí, bueno, tú fuiste la culpable de la charla. Yo no tenía, si ahora mi agenda es complicada, en aquellas también lo era, muy complicada. Y había un Pepito Grillo, un diablillo rojo aquí diciéndome todos los días, venga, propone esto, no sé qué. Y fue a última hora, pero a última hora, me acuerdo perfectamente, que dije, bueno, la idea es esta y tal, y al final salió lo que salió. Y una experiencia, la verdad que fue además una charla TED rara, porque estaba la pandemia por medio y todo aquello, pero para mí también fue un antes y un después de todo lo relacionado con la comunicación, porque evidencié y me di cuenta de cuál era mi estilo de comunicación y no era la charla TED mi estilo de comunicación. La charla TED no era mi estilo de comunicación, el guión no era lo mío. Pero para mí fue muy bonito porque, no sé si te acuerdas, pero tuvimos esto fue un sábado, la charla, y el viernes había un ensayo general. Y el viernes me quedé en blanco. Lo recuerdo. E imaginaos. O sea, yo que me venía como sobrado, la charla esta, yo que llevo no sé cuánto tiempo dando charlas, me subo al escenario y me quedo en blanco. Y digo, o sea, no puede ser, o sea, no me puedo hacer esto a mí. Entonces, de no estar nervioso, me puse histérico.
De hecho, hubo ahí cierto tráfico de benzodiazepinas. Sí, 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 lo reconozco. Y luego yo tenía 2 coaches para la charla, que justo antes de la charla hicimos algún ejercicio de anclaje, que me vino súper bien, hicimos alguna cosita. Y luego me llevé la sorpresa de que me presentabas tú encima. Yo te presento. Y eso me encantó. Y luego, bueno, pues la charla salió bien y fue una experiencia. Pero sí, sí, aquello fue unas cuestas arriba y abajo emocionales importantes. En esa trayectoria que conocemos más cercana, de estos 5 o 6 añitos desde que nos conocemos, te quería hacer una pregunta. ¿En qué momento y por qué dices, esto es lo mío? Lo mío es poner voz y enseñar todo este conocimiento que yo he adquirido sobre el lenguaje no verbal no consciente. Pues fíjate, todo viene por un cúmulo de errores acertados, que me gusta a mí denominarlo, porque lo que ocurre es que en ningún momento yo me planteo dedicarme a divulgar ni a nada en absoluto, pero por gracias a la pandemia, mi hijo se hace TikTok, yo por vigilarle me hago una cuenta de TikTok, me hago amigo suyo, el primer amigo de mi hijo en TikTok soy yo, para controlar lo que hace, cosa que recomiendo. Y pues en aquella, no sé si os acordáis, en el 19-20, TikTok se llamaba Musical.ly. No existía TikTok, se llamaba Musical.ly. ¿Y por qué? Porque consistía en que la gente bailaba. Y empezó a evolucionar. Entonces yo de repente vi a un psicólogo dando un consejo. Y dije yo, ahí va, un psicólogo en TikTok o en Musical.ly. Dije yo, bueno, pues como me aburro soberanamente, y en aquella época donde yo estaba trabajando no había operaciones importantes como para saltarte el tema de la pandemia, voy a hacerme yo uno profesional también, bueno, profesional, para generar contenido y, pues bueno, voy a hablar de lo mío. De hecho, si alguien me sigue en TikTok y se va abajo del todo a mi primer vídeo, por favor, no lo veáis, porque es horrible. En aquellas pesaba 40 kilos más que ahora, tenía unas barbas enormes de chivo, así, encima una barba fea porque me crece así como de lado. Y mi primer vídeo es, os lo juro, hola, soy Juanma, voy a hablar de un gesto que se ve la esclerótica, o sea, horroroso, horroroso. Pero no hay que quitarlo porque uno tiene que ver de dónde viene. Pero ese vídeo, por lo que fuera, llegó a 3 millones de visualizaciones. Y empieza a crecer. Y de hecho mi hijo, el mismo día, eso fue un 24 de junio del 2020, me dice, ¿qué has hecho? ¿Has pagado o algo? Digo, ¿sí he pagado el qué? Dice, tío, que llevas 400.000 visualizaciones. Yo, 400.000 visualizaciones. Me meto en el perfil de TikTok que tenía 400.000 visualizaciones y 30.000 seguidores en un día. Y dije yo, ostras, bueno, pues uno se viene arriba. O sea, uno también tiene su ego, ¿verdad? Y dice, oye, pues voy a hacer otro vídeo y otro vídeo y otro vídeo. Y en el primer mes llego a 382.000 seguidores. Y ahí es cuando me planteo, ostras, o sea, a lo mejor sí, ¿no? Lo que pasa es que a mí siempre, o sea, mi interés ha sido disfrutarlo, o sea, pasármelo bien y no verlo como un modelo de negocio, porque de hecho no ha sido un modelo de negocio hasta hace poco. Y la cosa se pone seria cuando empieza uno a hablar de detección del bullying, detección de tentativas autolíticas, de suicidio, etcétera, y empiezas a recibir mensajes de personas que te han dicho, gracias a un vídeo tuyo he detectado esto en mi hijo. Gracias a un vídeo tuyo me he dado cuenta de que mi cuñado pensaba en hacer no sé qué. Y dices tú, ostras, a ver si esto es más que cachondeo, también puedes ayudar a la gente. Y ahí llegó ya un momento que a lo mejor fuera los 4 o 5 meses de empezar todo, donde ya veo la responsabilidad de lo que publico. Y de que no solamente por poner un límite a lo que puedes publicar porque puede hacer daño o puedes enseñar cosas que no debes, sino la responsabilidad de que lo que tú digas puede ayudar a mucha gente. Entonces es cuando ya pongo foco en crecer más y en intentar ayudar a mucha gente, ¿no? Y hasta el día de hoy. En el club normalmente ayudamos a personas y acompañamos a personas a que mejoren habilidades de la comunicación, la oratoria y también, sobre todo, hablar en público, ¿no? Porque en algún momento de tu vida siempre te toca hacer un pequeño discursito, una presentación, te hacen un homenaje, una fiesta sorpresa de cumpleaños, ¿no? En ese momento en el que te dicen, ay, ¿por qué no nos dice unas palabras? Entonces todo el mundo en algún momento siente esa necesidad de tengo que hablar en público. Entonces nosotros mejoramos, ayudamos y acompañamos a esas personas y llegan mucha gente al club que nos dice, es que yo tengo miedo a hablar en público, pero han venido socios que a lo mejor incluso alguno de ellos sale luego al escenario que venían con pánico. Sí.
pero yo quería preguntarte, ¿realmente a qué tenemos miedo? Tenemos miedo a hablar en público, pero ¿realmente ese miedo a qué es? Pues, a ver, la causa puede ser multicausal. Puede ser miedo a equivocarte, que se rían de ti. Miedo a que de repente ese es el foco que hasta ahora no es. Te sacan de una zona de confort. Muchas veces te planteas, ¿qué necesidad tengo? Pues anda, no me he dicho yo eso veces en la charla TED, pero ¿qué necesidad tengo yo de pasarlo ahora tan mal? O sea, ¿en serio? ¿Pero por qué? Pero luego es normal, ¿no? Y es normal ponerte muy nervioso porque incluso hay perfiles de personas que no le gustan ser foco, ni la atención, te gusta pasar desapercibido, entonces de repente llegas a un sitio, te subes a un escenario y hay 100 personas mirándote y eso, pues oye. Y además, ¿me dejas que me ponga un poco pedante? ¿Me dejáis que me ponga un poco pedante? ¿Lo dejamos? ¿Lo dejamos? A nivel de, iba a decir neurociencia, pero no sé si es un poco neurociencia, antropología, llamémoslo X. ¿Qué es lo que pasa en la selva cuando un animal se te queda mirando? O sea, en la sabana está la cebra y un león se le queda así mirando. Pues pinta mal, ¿verdad?, para la cebra. ¿Por qué? Porque el hecho de que nos mire mucha gente pues también nos provoca cosas malas. Y de hecho, voy a seguir poniéndome pedante, el ser humano de manera natural, cuando nacemos, solamente tenemos miedo a dos cosas, solo a dos, ¿eh? Alguno dirá, ¿a las serpientes? No, no. O sea, tú ponle a un bebé de 2 meses una serpiente al lado y la coge y la tira así y juega con ella. Solamente tenemos miedo a dos cosas. Una, a la oscuridad. Y dos, a ver si me sale bien, a la asimetría vertical de eje horizontal. ¿Qué significa qué? Significa que los animales, tú coges cualquier animal o persona, si coges una línea vertical, es simétrica de manera lateral, ¿sí o no? Sí. Pues nosotros estamos diseñados a que si ella, por ejemplo, se me queda mirando fijamente, mi percepción es de 180 grados. Mi cerebro está diseñado para que una persona simétrica, vertical, de manera lateral, si se me queda mirando fijamente, mi cerebro lo detecte y tenga miedo. Eso, imaginaos una persona que no está acostumbrada a hablar en público, que haya 100 ejes verticales de simetría lateral fijándose directamente. Pues eso también te pone muy nervioso, o estás muy acostumbrado, te pone nervioso. Entonces, no solamente hay una explicación psicológica, que incluso a nivel ascentral, pues venimos ya de aquella manera. Perdóname por la chapa. No, ¿qué va? Sí, estamos aquí para que nos cuente incluso de tus propias experiencias personales, porque os invitaremos al final a que veáis su charla TED. No. No. No la veáis. Si me apreciáis, no la veáis. Era igual de divertido, de simpático, un poquito más gordito, pero ya está. Sí. Hermoso, es hermoso. Y yo quería preguntarte, ¿qué puede hacer una persona, un speaker, ¿no?, o un presentador, un ponente, minutos antes de salir al escenario para cambiar también su propio estado? Porque si tú estás nervioso, tienes miedo, tienes pánico, ¿no? Minutos pues, antes de salir al escenario. Hay una foto del día de la charla TED al respecto. Claro, hay demasiado fotógrafo en las charlas TED en general. Y bueno, todo. hay una técnica que hay una socióloga de Harvard, Amy Cuddy, que hizo un estudio en el año 2010, donde lo que ella demuestra, entre comillas, es que generando una postura expansiva llegamos a bajar el cortisol, la hormona del estrés. Pues nada, yo después del día anterior haberme quedado en blanco, pues os podéis imaginar mi cortisol, ¿no? Lo vendía al por mayor. Entonces, justo antes de la charla, cuando además Monse se pone a presentarme, alguien me hace una foto y estoy como si fuera un maño, abierto de piernas, de pie y con los brazos en jarra, expandiéndome a nivel corporal y respirando y con los ojos cerrados. Precisamente para bajar el cortisol, y también dice el estudio que subirá testosterona, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo mucho en eso y sobre todo en la respiración. O sea, respirar es fundamental. Lo que en aquellas no conocía tanto o no practicaba tanto era la visualización. ¿Y a día de hoy lo practica? Sí. Sí, porque Tenemos que ir tomando nota. la neurociencia ha demostrado que lo que no se visualiza no se hace. O dicho de otro modo, lo que puedes llegar a visualizarlo, lo haces. Yo estoy trabajando ahora con un psicólogo que trabaja con deportistas de alto rendimiento y, por ejemplo, hay pilotos de moto que tienen un problema y le dice, visualiza el circuito. ¿Has visualizado todo? No. ¿Qué es lo que no has podido visualizar? Esta curva, ahí tienes el problema. Luego, la visualización para mí es fundamental, ponerte a hacer algo en concreto porque le estás diciendo a tu cerebro que lo puedes hacer y además tú vas a poder identificar el problema. Además, anticipa a tu cerebro a esa situación por la que luego va a pasar y tu cerebro dice, aquí ya he estado yo antes. Tal cual, eso es. Visualización, respiración. Eso es.
Mañico, ¿no? El mañico, Posición de mañico no falla, sí, sí. Lo apuntamos. Y nosotros decimos dentro del club que la comunicación que tenemos delante de un equipo, delante de un público, muchas veces también está muy relacionada con el nivel de autoconocimiento que tú tienes o de conciencia corporal que tú mismo tienes de ti. ¿Cómo te das cuenta de cuál es tu conciencia con tu cuerpo para mejorarla para cuando sales a hablar en público? Pues tú lo has dicho, te tienes que dar cuenta. La historia es que siempre vamos en piloto automático. Mira, si yo pregunto aquí cuántos sentidos tenemos, bueno, muchos que ya me habéis escuchado por ahí seguramente digáis la respuesta acertada, pero lo normal es que nos digan 5. Sí. No son 5. Os iba a decir 7, pero bueno, ni siquiera, pero vamos a hablar de 7. Uno de ellos es la propiocepción. La propiocepción es el estado corporal que tenemos, la situación corporal, el cómo nos encontramos. Me encuentro más tenso, menos tenso, cómo está mi lenguaje corporal, y eso da información a la parte consciente del cerebro. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo no lo controlo y yo de repente me estoy tensando porque la situación es tensa, esa tensión corporal le está diciendo a la parte consciente de mi cerebro aquí pasa algo malo. Y mi cerebro va a actuar con respecto a que pasa algo malo. Si yo lo que hago es conscientemente trabajar mi cuerpo para que se relaje, para que esté más hipotónico, ¿vale? Para que empiece a mover un poquito el cuello, a bajar un poco los hombros, le estoy diciendo a la parte consciente de mi cerebro, tranquilo, no pasa nada. Entonces, claro, si tú eres consciente de cómo está tu cuerpo y lo trabajas, puedes hacer que tu estado mental sea otro muy diferente. Beber agua, sonreír, silbar, son acciones que o estás muy bien cuando las haces o no las haces, ¿no? Decían que beber era decirle al cerebro que todo va bien porque ningún animal se pone a beber si está perseguido por un depredador. Un depredador, así es. Mira, tengo aquí el periódico sobre la mesa. Se ve que el Diario Sur y La Opinión se han enterado que venía. Y esta mañana los comentaba con el equipo y le decía, hay que ver que se deben de haber enterado que Pincho viene porque hay 2 grandes titulares, uno en cada uno. Yo te voy a decir lo que dice el titular, es mentira, ¿vale? Pero vamos a hacer un suponer. Yo te voy a decir lo que pone el titular y me gustaría que tú nos digas qué crees que pondría la columna que hay debajo. ¿Preparado? ¿Vamos con el primero? Mira, el primer titular dice: hablamos todas las personas, pero comunicar muy pocas. ¿Qué piensas que pone debajo? Ostras, es complicado. Hablamos todos, pero comunicamos, sí. Porque probablemente lo que vendría debajo es trata de dar sentido a todas las palabras que dice tu cuerpo. Porque en ocasiones lo que hacemos es salpicar con información incoherente. Cuando lo que podemos hacer precisamente es centrarla y aplicar el tiro. Evidentemente, sí. Pondría algo por ahí, más o menos. Vamos con el segundo gran titular, dice, vemos todas las personas, pero mirar unas pocas. Sí. ¿Qué diferencia entre ver, porque ver es ver, sí, pero mirar? A ver, ver es captar información que hay por aquí y ya está. Y mirar u observar sería centrar un poquito más, el dar conciencia a lo que realmente hay. Es decir, cerrar un poquito el abanico a nivel de atención. Me gusta mucho lo que dices porque estamos muy acostumbrados a ver de manera muy aleatoria, a pasar de manera automática por todos los sitios, pero no estamos acostumbrados a observar y a sacar información de verdad del entorno que tenemos. Mira, en el mundo policial o de seguridad se dice que estamos en 3 estados siempre. En rojo, cuando estás en peligro, en amarillo, cuando estás en atención, o verde, estás con la caraja. ¿Vale? El ver sería estar con la caraja, en amarillo sería observar. Deberíamos estar siempre en observación. Siempre. Sí, porque si no hay mucha información que se cae, que no sacamos. Entonces, los que tenemos mucho sesgo policial, que llevo mucho tiempo en esto, que siempre vas por la calle y siempre estás mirando hacia todos los lados y empiezas a ver cosas, porque estás acostumbrado, por competencia, estamos siempre en observación. No nos quedamos solamente en ver. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. ¿Te ha gustado? Eso es muy potente, ¿eh? Y mira, te quería hacer algunas preguntas relacionadas más con el entender la importancia del lenguaje no verbal, sobre todo del lenguaje no verbal no consciente. Y si todo comunica, nosotros en el club siempre decimos que la palabra es muy importante,
Porque últimamente parece como que la palabra no es tan importante. No es el qué dice, es el cómo lo dice. Y si tiene más peso el lenguaje no verbal, no te importa lo que... No, nosotros pensamos que tan importante es la palabra como lo que acompaña a la palabra, el lenguaje no verbal. Pero cuando estás delante de una audiencia, ¿cuál tiene más peso? La verbal. La verbal. ¿Por qué? Pero que no lo digo yo. Hay un Sí, estudio, por eso. hay un estudio de Albert Mehrabian Sí. que nos dice, lo habéis visto seguro, los típicos porcentajes de la parte verbal, la paraverbal y la no verbal. Que te dice, la no verbal el 55, la paraverbal el 37 y la otra el 9, no, se me lo invento. Y claro, muchos jetas dicen 55 la no verbal. Tienes que hacer mi curso. Lo más importante. No, no es lo más importante. De hecho, Albert Mehrabian en su estudio dice que la parte más importante en la comunicación es la parte verbal, por encima de cualquier otra. Pero es verdad que cuando hay incongruencias, la que te saca del lío, la que te va a definir bien cómo están las cosas es la no verbal. Pero que no, o sea, que no. Que lo importante es la parte verbal. Ahora bien, tiene que ir de la mano de la no verbal. O sea, tiene que ser un baile a dos. Porque si cualquiera de las dos cojea, lo que hace es que es una comunicación rara. O sea, si yo te digo que estoy muy tranquilo... Mi cerebro ve que hay una incoherencia. Claro, dices tú, bueno, lo que tú digas, claro. Entonces hay una incongruencia o una incoherencia o incongruencia entre la parte verbal y la no verbal. Entonces es importante que las dos bailen de la misma manera. Pero si yo tengo que elegir para convencer a una persona, para hacer una presentación o algo, es la verbal la que tienes que cuidar más. Una vez que tienes muy trabajada la parte verbal, luego te vas a la no verbal para pulirlo un poco más. Para que la acompañe. Pues si yo, por ejemplo, tengo problemas a nivel de oratoria, se va a notar mucho a la hora de hablar, pero si yo tengo problemas de lenguaje no verbal, yo te digo, ánclate. Y yo me quedo aquí. ¿O qué hacen los políticos en España? Sí, ¿no? La mano esta que decimos en diamante. Así. Mi jefe... Cuando veáis su charlateo, fijáis. Mi jefe... Sí, calla. Joder. Además, lo típico, yo siempre digo, nunca pongáis las manos así. Llego mi charlatán y hago plan. Toda la charla. En fin, para que veáis. Ay, madre. Eso quiere decir que podemos mejorar todo, que estáis aquí mucho porque tenéis miedo, pánico, Sí, no. pero que todo se puede mejorar. Sí, desde luego. Y yo ahora soy profe de la UTAMED, aquí en Málaga, y mi jefe, que es Albert Rivera, ¿os suena o no? Sí. ¿Esto por qué es? Porque si no sabe lo que hacer con las manos. Entonces hace esto. Se pega un pellizco. No, se coge así. Igual que otros hacemos así, pues él hace esto, automáticamente. O sea que... No. Tú hablas dos idiomas, el verbal y otro, el que llevamos de serie, pero que no somos conscientes de ello. ¿Qué le dirías a alguien para que empezara a interesarse por este segundo lenguaje que yo descubrí hace 6 años, pero que... No, si yo ya sé dos lenguajes, el español y el inglés. Yo el inglés lo tengo pendiente todavía. No, pero ¿qué le dirías para animarlo? ¿Qué le puede dar? ¿Qué beneficios puede tener si aprende a leer este código? Pues que el beneficio no es solo leerlo. Es que, mira, muchos de mis alumnos, que por aquí unos cuantos, principalmente se apuntan a los cursos porque quieren analizar a las personas. Pero cuando terminan se dan cuenta que analizar a las personas es el 50% de la formación. El otro 50% es cómo puedo utilizar yo mi propio lenguaje corporal. Yo ahora estoy trabajando mucho el tema de la... Iba a decir manipulación, pero voy a decir influencia, ¿vale? Eso. Vale. El tema de la influencia. Y el tema de la influencia tienes que trabajar todos los canales de la comunicación. Hay muchos, pero voy a hablar del verbal y del no verbal. El no verbal es muy poderoso. ¿Por qué? Porque yo el verbal, si yo te digo, no me caes bien, todos saben que no me caes bien, ¿vale? Pero si tú vienes a saludarme y yo no te doy la mano, todo el mundo ve que no te doy la mano. Entonces, ¿yo puedo darte la mano y saludarte, pero que tú percibas que no me caes bien? Puedo hacerlo, pero los demás no van a poder verlo. Entonces, yo te doy la mano y te doy la mano así. Me parece plastilina. Claro. Y tú percibes que hay algo que no cuadra. Ellos no. Luego yo puedo hacer algo negativo contra ti y los demás piensan que es positivo. Eso es influencia, pero influencia directa sobre ti e influencia sobre ellos. Porque ellos piensan que yo he sido cortés y tú percibes que no hay buen rollo. ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar mi lenguaje corporal de manera muy, muy estratégica. Yo puedo provocar reacciones a los demás. Yo quiero poner nervioso a ellos dos y yo me tiro así todo el rato sin parpadear y yo te aseguro que se ponen nerviosos. O sea, a los 30 segundos dicen, este tío es muy raro. Vámonos, cariño, vámonos de aquí.
Y es verdad, y es así. O de repente nos ponemos a hablar y me empiezo a acercar, pues si la distancia personal son 45 centímetros, me pongo a 37. Y empieza a echarse así para atrás como diciendo, hostia, este tío, qué invasivo es, y se pira, y se larga. Y yo no he hecho nada. O sea, quiero decir que eso realmente tiene un potencial que es alucinante. Entonces, a sabiendas de que utilizando mi lenguaje corporal yo puedo provocar reacciones en los demás, ahí ya es cuando dices tú, hostia, es que esto es un arma. Si yo tengo que entrar por esta puerta y hay una audiencia de 100 personas, yo me tengo que preguntar qué quiero que vean estas 100 personas cuando yo vengo andando por aquí, me doy la vuelta y digo, buenas tardes. En ese momento es cuando todos sus cerebros ya me han cogido y han dicho, esté bien o esté mal. En ese tiempo, o sea, en nada, generamos una primera impresión. Y no he utilizado mi oratoria en ese momento. Luego ya la oratoria va a definirlo en positivo, en negativo, o va a reforzarlo o va a corregir. Pero el primer impacto, que es muy importante, lo tengo que hacer con mi lenguaje corporal. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginaos que sois 100 elegidos para ir ahora con la ONU a ver cómo van las cosas en Irán. Y yo soy el que os tiene que dar pues unas directrices para que no os ocurra nada, ¿no? Y yo soy el que os va a acompañar porque soy un experto en supervivencia. Pero entro con pasitos cortos, tiqui, 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 con la manita aquí y encogidito así de hombros y digo, hola, ¿qué tal? Me llamo Juanma. Salís corriendo la mitad. Y bueno, yo no me voy con esta a Irán ni de coña. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro percibe lo que no es congruente para la situación. Entonces yo al entrar digo, ¿qué quiero que vean? Quiero que vean un tío marcial, seguro de sí mismo, con potencia, con seguridad, y aunque esté acongojado, lo que voy a hacer es que no se note. Entonces entro elevando la barbilla, sacando pecho, separando los brazos y andando de una manera rápida. Y una vez que me sitúo y me doy la vuelta, os miro más o menos así a todos, un poquito serio. ¿Y eso qué percibís? Pues lo que estáis esperando. Luego, fijaros, es importante el lenguaje corporal. Aplicadlo esto a los negocios, ¿no? Eso ya es la bomba. Y aplicándolo cuando tienes que hacer una presentación delante de un público. Igual, de la misma manera. ¿Qué quieres que el público perciba de ti? ¿Lo que vas a hablar es algo triste? ¿Es algo alegre? ¿Es algo serio? Depende. Ya tu cuerpo lo dice, ¿no? Claro, incluso jugar con todo lo contrario. Tú imagínate que quieres impactar y a lo mejor la temática es el día que me cambió la vida y sales cabizbajo. Entonces todo el mundo dice, hostia, va a contar algo chungo. Te das la vuelta y sueltas un chiste. No se lo esperan, porque además estás vacunando al cerebro en que van a ver algo diferente. Y eso también es un buen impacto, ¿no? O sea, que puedes jugar con todo ello. Entonces, primero pregúntate qué es lo que quieres conseguir. Y una vez que sepas qué es lo que quieres conseguir, ¿cómo tengo que hacerlo? Pues tengo que hacer esto, esto y esto, a nivel verbal y a nivel no verbal. Y funciona maravillosamente. Eso es lo que, digamos que es como qué estado quiero provocar en mi audiencia, ¿no? Y para ello, ¿qué tengo que hacer yo aquí para conseguirlo? Eso es. Y, ¿cómo activo el cerebro de mi audiencia para empezar a hacer las cosas que yo quiero que acaben haciendo? Y al final es como que la decisión última, toda la charla la integran ellos, ¿no? Es como, parece que es más de ellos que de ti. Debe de ser de ellos. Debe ser de ellos. Claro, claro. O sea, yo lo que tengo que tratar de hacer es que cada uno de sus cerebros, hablo siempre de cerebros, yo en vez de personas hablo de cerebros, ¿vale? Cada uno de sus cerebros llegue a lo que realmente le interesa a cada uno de ellos. Me explico. Sí. Si yo quiero caeros bien y venimos aquí a hablar de mi vida, imaginaos que yo os digo ahora, me he comprado un Lambo amarillo, último modelo, porque bueno, me he separado y me he echado una novia, una modelo rusa, 23 años tiene, y bueno, pues quiero llevarla con el Lambo a un restaurante de 3 estrellas Michelin que hay en Madrid. Pensamiento del 95% de los cerebros de aquí. Este tío es imbécil. ¿Por qué? Porque he ido a lo concreto y la información que doy es la que doy. Pero si yo lo que quiero es, entre comillas, caeros bien, o mejor dicho, no caeros mal, tengo que dar un paso atrás y generalizar, para que cada uno de vuestros cerebros se vaya a lo que os gusta cada uno de vosotros. Entonces yo diré, me he comprado un coche espectacular, o me he comprado un coche muy bueno, porque he conocido a la mujer de mi vida, a la cual quiero invitar a un restaurante muy romántico. Cada uno de vosotros se va a imaginar el coche que le gusta, sí, el prototipo de mujer y la comida que le apetece. Eso es influencia. ¿Entendéis esto? Si digo lo del Lambo, pues al que le guste el Lambo guay, pero a los que no van a decir, ese tío es tonto. Dejas como ciertas lagunas o huecos y como el cerebro no sabe quedarse sin información, que siempre la rellena, sí, pues la rellena con su propia experiencia y hace que la charla, en vez de ser tuya, sea de ellos. Eso la charla o... Tal cual. Tal cual, ¿no? Eso es. Y esto no podéis utilizarlo con vuestras parejas, ¿vale? Tomad nota, ¿eh? Eso hay que ponerlo...
Bueno, tengo aquí otro bloque de preguntas para darse cuenta de la importancia de conectar también, ¿no? De conectar con... que a lo mejor es muy fácil conectar con una persona en el face-to-face, en el one-to-one, ¿no? Y cuando estás cerquita, pues dices tú, bueno, ¿y cómo conecto con el último de la fila? Bienvenido, ¿no? Es como... Y a ellos que ni siquiera tengo el contacto visual con lo importante que es el poder ver en los ojos, que a veces no hay luz en la audiencia, como dices tú. Pero ¿realmente están conectados conmigo o ya están en modo lechuga, cada uno pensando en sus cosas? Porque si ves que sacan el móvil, dices, bueno, pues aquí cada uno está ya que ya se han desconectado. Pero si tú ahora miras a la audiencia y dices, ¿están conectados o no? ¿Cómo te das cuenta? ¿O qué hace? Bueno, yo me di cuenta por varias razones. O sea, te voy a hablar de la parte no verbal, ¿vale? Si yo alguien de aquí, por ejemplo, me está mirando y está así y ni parpadea, pues está viendo, pero no está mirando. Bien. ¿Vale? Es decir, el parpadeo es un indicador de rendimiento cognitivo. Es decir, se sabe a día de hoy que el que escucha activamente parpadea. Bueno, pues ya es un indicador. El hacer esto Asentir con la cabeza. es un indicador de que te están escuchando. ¿Vale? Hombre, si se hace con los ojos cerrados, no. Pero si no, sí. Entonces, eso significa que sí está conectado. Y luego, si quieres a lo mejor acentuar un poquito más la propia conexión, pues tienes que ir lanzando algún silencio que otro, algún pensamiento que otro. Yo es verdad que se ha notado algunas veces que cuando tienes una audiencia que está muy enchufada y dices algo potente y generas una pausa, bueno, que os voy a comentar a vosotros de las pausas, y ves la gente como se queda como a ver qué viene ahora, ¿no? Entonces, cuando tú ves esas expectativas, porque la gente está bastante bien enchufada. Pero el problema es que como haya mucha gente para atrás, pues eso ya es cuestión Bueno, tuya. que vienes de México y has tenido una audiencia de 4.000. Sí, más o menos. 4.000 personas. 4.000 mexicanos. Eso, que no son mexicanos, personas mexicanas, Sí, ¿no? sí, De sí. México. Que, por cierto, os animo a que miréis en Internet lo que me ha pasado. No porque salga yo, pero yo he notado en mis carnes una maldición mexicana, os lo juro, ¿eh? No, os lo digo. Buscad en Internet la maldición de Moctezuma. Es una bacteria. Sí. Si vais a México no beáis agua del grifo, ¿no? Ni toméis hielo, en serio, ¿eh? Horroroso. Y tuve que dar una charla a 4.000 personas con la maldición de Moctezuma encima. Fue muy interesante. Horroroso, sí. Cuando sale a un escenario, ¿en qué se fijan ellos o en qué se fija su cerebro de manera inconsciente para decir, esta persona es creíble, esta persona me ha convencido? Y porque hay veces que salimos otro tipo de ponente y dice, es que no me llega. No. Vale, mira, nosotros evaluamos a las personas de dos maneras, lo hemos hablado hoy además, por calidez o por competencia. Si mi público es un público técnico y son todos asesores fiscales, y yo voy a hablar aquí de la renta del 2025, me van a evaluar con respecto a lo que yo sé. No se van a fijar en otra cosa. Van a estar pendientes de los datos, de si lo digo bien, de qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer. Entonces, es más o menos sencillo. El problema es cuando los que te están escuchando o en una entrevista no tienen el mismo conocimiento que tú. Es decir, si a mí me tiene que seleccionar en un puesto de trabajo un montón de personas, que uno es el de responsable de recursos humanos, el otro es el CEO, el otro no son especialistas ninguno en lo mío en concreto, porque yo de repente soy el especialista en IA, yo no puedo hablar por competencia, porque los voy a sobrepasar. Me tienen que evaluar por calidez. ¿Eso qué significa? Que tengo que centrarme en causar buen rollo, en que me perciban como alguien que les gusta, que es positivo, que confiarían en mí. Entonces, me tengo que ir a eso, precisamente, a la palabra confiar. Tengo que generarles confianza desde la calidez, desde el buen rollo, sin, por supuesto, dejar de lado parte de la competencia. Es decir, yo tengo que dejar por manifiesto que sé mucho de lo que, del puesto que me conlleva, pero si vosotros no sois doctores en IA, yo no puedo tirar aquí de currículum, no porque es como hablar en chino. Entonces, tengo que tirar de calidez. Entonces, es lo que tenemos que hacer, tirar de calidez, de buen rollo, de que te vean como alguien cercano y, sobre todo, esa calidez lo que tiene que generar es congruencia y autenticidad. ¿Vale? Ojo, la autenticidad. La autenticidad puede ser táctica. Si yo puedo trabajar la autenticidad. Obama no es como creéis que es. Obama es catalogado como el presidente con más flow, ¿no? Como dicen que tiene carisma. Pues lo que pasa es que es un tío con mucha técnica y es un tío que premio Nobel de la Paz.
el presidente de los Estados Unidos, hasta hoy, de momento, que más guerras ha librado. Y Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué? Porque ha sabido ser auténtico de manera táctica, porque ha generado confianza. Eso es lo ideal. Generar confianza en la gente que te está observando. En el momento que tú generas confianza, sus cerebros te aceptan. Generas grupo, tribu. O sea, yo lo llamo la tribu interior. En el momento que tú generas tribu interior con una persona o con un grupo de personas, los tienes. Son tuyos. Y cuando no conoces a tu audiencia, ¿cómo buscas un equilibrio en tu charla para llegar a los dos perfiles? Generalizando, no hablando del Lambo amarillo, sino hablando de un coche espectacular. Vale. Tienes que generalizar. Mira, yo esto os lo prometo, lo estoy diciendo demasiado últimamente, me joroba, porque tengo en breve una reunión de todos mis amigos, que hacemos 50 años todos y nos vamos a reunir a lo bestia, pero claro, voy a tener lío por esto que os voy a contar. Ninguno de mis amigos íntimos, ni mi familia, os lo prometo, os doy mi palabra de honor, ninguno saben a quién voto. Ninguno. Es más, cada uno de ellos piensa que voto a su partido político. ¿Por qué? Porque soy capaz de generalizar de tal manera cuando hablo con ellos que piensan que no les contradigo. Si yo no contradigo y me quedo ahí, sus cerebros generan afinidad. Entonces, creen que estoy de acuerdo con ellos. Entonces, te voy a poner un ejemplo absurdo. Una amiga de mi mujer, es que Ayuso no sé qué. Y digo yo, si es que tenemos lo que nos merecemos. ¿He dicho algo? No. Tenemos lo que nos merecemos. ¿En positivo o en negativo? Pero tenemos lo que nos merecemos. Ya está, ya está. Me viene otra persona por otro lado, es lo mismo. Pero te doy mi palabra que es así, ¿eh? Porque además es mucho mejor. Es mucho mejor. Así yo me evito de historias. Sí, al final todo la comunicación parece que es fácil, pero como está ese factor interpretación, claro, es la misma realidad, posiblemente cuando salgan de la sala y le pregunte a alguien, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Y posiblemente cada uno responde una cosa. Seguro. Y algunos dicen, pues parece que vienen de charlas diferentes, porque Seguro, tú me has seguro. dicho una cosa y este otro no. Porque está el factor ese de cada uno interpreta, según su experiencia, su... Mira, me pongo otra vez pedante, ¿vale? Hay tantas realidades como personas. Así de sencillo. Mira, muchas veces nos ponemos a discutir con nuestra pareja, con un familiar o un amigo, y nunca llegamos a un acuerdo, pues porque es imposible, porque es que percibimos de manera diferente. Percibimos de manera diferente. La neurociencia a día de hoy demuestra que del 100% de información que tenemos alrededor de nosotros, percibimos un máximo de un 10%. Un 10. O sea, hay un 90% de información que no percibo. ¿En base a qué percibo yo un 10% de información? En base a mis hábitos, a mis tareas abiertas y a mi competencia. Los hábitos es lo que yo he repetido durante toda mi vida. Si yo durante toda mi vida digo que la vida es una mierda, genero el hábito de que la vida es una mierda. ¿Qué es lo que veo? Las tareas abiertas son mis problemas, mis tareas a resolver. Cuando yo tenía 30 años y mi mujer me dice, me he quedado embarazada, y yo salgo a la calle y no veo más que embarazadas, carritos, digo, ¿qué ha pasado? Porque es una tarea abierta y mi atención se va a las tareas abiertas. Eso os pasa. Os queréis comprar un Touareg, un Toyota, y venga Toyotas. Y luego la competencia. Yo percibo en base a la competencia. Si yo me voy a dar un paseo por el monte con un colega mío que es montañero, el tío ve unas piedras y dice, joder, esa es una ruta buenísima. Y yo veo un montón de cantos ahí. ¿Por qué? Porque él tiene competencia para identificar. Entonces, con respecto a estas tres, lo que hay alrededor yo lo percibo. Pero es que yo tengo unas competencias diferentes, unos hábitos diferentes y unas tareas abiertas diferentes a los tuyos. Otro ejemplo para que lo entendáis. Yo percibo de mi mujer el 10% de lo que es que me enamora de ella. Ahora, si me pone los cuernos, ese 10% se pira y aparece un 10% que hace que la odie. Y es la misma persona. Ella es la misma, pero lo que yo percibo de ella es diferente. ¿Por qué? Porque tengo una tarea abierta que antes no tenía, que me ha puesto los cuernos. Entonces, por eso percibo de manera diferente. Sabiendo eso, tenemos que ser siempre conscientes de cómo puede estar percibiendo la otra persona con respecto a sus hábitos, su competencia y sus tareas abiertas. Si yo esto lo controlo, puedo controlar lo que puede llegar a percibir. Flipante. Interesante todo lo que os cuenta. ¿Qué os parece? ¿Os está gustando? Por tener feedback también del público. ¿Sí? ¿Cuántas tareas abiertas tiene Donald Trump? ¿Cuántas tareas abiertas tiene Donald Trump? Ese no ha cerrado una tarea en su vida, me da a mí. Sé lo que tiene es una psicopatía manipulador, sí. ¿no? Sí, bueno, mira,
os animo a que indaguéis, es que es para mirarlo. Donald Trump escribió un libro, pues no sé si en el 1975 o por ahí, sobre negociación. Echarle un vistazo. O sea, iros a la IA y decir, hazme un resumen de 10 puntos del libro de negociación de Donald Trump. Y vais a ver que lo que está haciendo es el manual que tiene escrito. O sea, él, por ejemplo, lo primero que hace es decir, quiero Groenlandia. Todo el mundo, hostia, Groenlandia, Groenlandia. Él lo que hace siempre es ir a lo máximo y luego ya rebajaremos. Es su táctica. Entonces, como Irán no haga esto, desaparecen los persas. Ahora, 2 semanas más. Pero de inicio lo pone aquí arriba. De verdad, es de manual, ¿eh? O sea, yo tuve hace poco que hacer un post del libro de este hombre y de manual. Entonces, pues, tampoco lo podemos tener como para analizarle mucho porque no vamos a dar ni una. Ni lo que tenemos. Me gustaría hacer un suponer. Un supón. Venga. Vamos a suponer. Venga. Vamos a suponer que en esta conversación que estamos teniendo tú y yo, Pincho, junto con el público, tenemos aquí a una IA, ¿vale? Una máquina de inteligencia artificial que ya se sabe que puede analizar datos, pero también puede observar gestos, sí. Microexpresiones, movimientos, incluso detectar la emoción que se refleja en el rostro, tú que has hecho tanta formación con Paul Ekman, con el rostro de las emociones, incluso patrones de comportamiento. Pero a día de hoy, sabiendo todo lo que tú sabes, ¿qué puedes tú leer de esta conversación que una IA y una máquina todavía no puede? La parte más importante, el contexto. El contexto. El contexto no lo lee una IA. Y me explico. ¿Os acordáis cuando Will Smith le pegó el bofetón al hombre este de los Oscar? Pues ahí había una IA, o sea, sacó alguien una IA, decía, y salía un porcentaje y al lado la emoción. Y ponía 98% ira, ¿vale? ¿Por qué? Porque la IA detecta que el músculo del entrecejo se frunce y se ha enfadado. Ya está, porque el enfado es esto. Vale, pero ¿qué pasa si en vez de enfadarse se concentra? Lo mismo. ¿Y si algo te extraña? ¿Y si eres miope? Eso la IA no lo detecta de momento. O sea, detecta el gesto. Entonces, detrás tiene que haber un humano que diga, no es IA. No es IA, perdón. No es ira, es que se ha extrañado, por ejemplo. Entonces, de momento es incapaz de detectarlo. Yo no sé si en el futuro lo va a detectar. A mí no me extrañaría ni un pelo. Ahora, el día que detecte el contexto, yo me voy a buscar un curro por ahí porque... ¿Y podría detectar la intención? Porque muchas veces decimos o hacemos cosas con una intención, que tú también hablas de la intención oculta o la intención real. La IA todavía eso no lo puede hacer, ¿no? Está más cerca de detectar la intención que el contexto. Cuando me refiero a intención, hablo de la intención de un gesto. La intención de un gesto, a ver, ¿cómo explicarte? Cuando tú tratas de inhibir un gesto, lo típico, mis alumnos que están por ahí, hay un gesto que es pinzarse la nariz, que significa que algo no me ha gustado, ¿no? Y pues tú imagínate cuando nos ponemos a cenar 20 alumnos conmigo. O sea, alguno va a hacer así, ¿qué es lo que hace? Hace... ¿Por qué? Porque iba a hacer esto, se ha dado cuenta y hace... Entonces, claro, esto es leer la intención del gesto y puede pasar a nivel pues, del músculo corrugador o superciliar o lo que sea, que de repente va a hacer algo y tú lo frenas conscientemente, pero el inicio se ha producido. Entonces, tú puedes, por el contexto, por lo que acabas de decir y por lo que se ha iniciado, tú medio puedes intuir que iba a hacer eso. No ha salido, pero tú dices, ay, ibas a hacer esto. Entonces, más o menos te puedes lanzar al barro. Entonces, eso la IA yo creo que si es fina, ¿sí? Puede detectar el movimiento, pero seguiría sin detectar el contexto. Entonces, yo creo que la IA a día de hoy es una gran herramienta que ayuda al analista a poder ver cosas. O sea, yo sueño con tener las gafas estas, sí. Pero que no solamente observe, sino que encima me empiece a dar a mí aquí cosas. O sea, madre mía. Llegarán, ¿no? Llegará, seguramente. Yo, de hecho, en breve me las quiero comprar porque quiero hacer cosas nuevas en Instagram y lo que pasa es que, claro, yo me tengo que poner lentes progresivas y es que se multiplica el precio de las Ray-Ban un poquito. Pero me encantaría y yo creo que eso llegará, en el que tú estés mirando a una persona y de repente te marque como diciendo, aquí ha habido esto, ha habido una microexpresión. Porque a lo mejor yo te estaba mirando el tobillo y en ese momento ha habido aquí algo pues que te lo refleje y te lo diga, está muy bien. Y llegará. Claro, porque digamos que el cerebro no puede hacer dos cosas a la vez.
Y los hombres menos. Y ya ni te cuento. Es mentira, es mentira. Pero es eso. mentira. Yo Mentira. eso lo decimos siempre en el club, que nos tienen engañados. Las mujeres nos habéis tenido engañadas de que podíamos hacer 7 cosas a la vez. Y no, es mentira. El cerebro solo puede poner el foco en una cosa. Y si en ese momento estás mirando el tobillo, te pierdes esa microexpresión facial. Por eso tú hablas de la importancia de la línea base, ¿no? Sí, claro, claro. De la línea base para poder partir de una coordenada 0,0. Es decir, si yo levanto mucho las cejas cuando hablo, y es característico mío qué expresivo es Pincho, entonces estar así todo el rato, y de repente tú me preguntas, oye, ¿tu cuñado va a venir? Y te digo, bueno, mi cuñado no sé si va a venir, y de repente dejo de mover las cejas, hostias, algo ha cambiado. O sea, tu línea base ha dejado de existir, se ha modificado. Pues eso tienes que tenerlo en cuenta. Entonces eso es importante, pero en cuanto a la atención hay algo más importante todavía, si cabe. He dicho antes que captamos el 10% de la información que hay alrededor de nosotros, ¿sí? El 10. Vale, eso es cuando percibimos. Pero ahora atendemos. Es decir, ahora ya pillo foco, cojo el foco hacia algo. Esto es lo que se hace cuando tú coges el foco y activas la atención, activas redes neuronales. ¿Sabéis cuántas redes neuronales, o el porcentaje de redes neuronales podemos activar al mismo tiempo, de manera simultánea? El 2%. El 2%. O sea, el 98% de las redes neuronales del cerebro están apagadas. Que eso es lo que antiguamente, antes de que se descubrieran científicamente, se decía que el 2% de nuestro cerebro era el único que desarrollábamos, ¿no? Como que era, solo utilizamos el 2% de nuestro cerebro. No, hablaban un poco más, hablaban del 10%. Del 10% sí, del cerebro. Eso es un mito. Pero eso es mentira. O sea, se sabe que utilizamos todo el cerebro, sí, pero que cada uno activa una parte del cerebro en función de... Depende de... Y eso es súper interesante conocerlo, ¿eh? Porque Sí. tú puedes modificar la toma de decisiones de cualquier persona. De hecho, ¿alguien sabe aquí cómo se cocinan las estadísticas? He dicho bien, ¿eh? ¿Cómo se cocinan las estadísticas? O sea, las estadísticas se cocinan. Y esto es no os voy a decir que es oficial, pero casi. Si yo quiero que alguien responda algo o diga algo, no depende de la pregunta que yo le haga, depende de las preguntas anteriores que yo le haga. Y lo vais a entender. Mira, una red neuronal es un camino, unas conexiones de neuronas que se activan por el principio de ignición, es decir, porque se unen por conceptos, ahora lo voy a explicar, ¿eh? con un ejemplo, no, aunque me ponga muy pedante, lo vais a entender ahora. Y se siguen activando por reverberación. ¿Esto qué significa? Es como si yo le doy 3 veces con el mechero a algo, pues cada vez se calienta más, ¿verdad? Sí. Es lógico, vale. Pues, ¿alguna vez os han hecho el juego de qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es esto? Blanco. ¿De qué color es eso? Blanco. ¿Qué beben las vacas? Leche. No, leche no, beben agua. Pero la red neuronal que activas cuando preguntas 3 veces de qué color es esto, es la red neuronal que contiene el blanco. En esa red neuronal que está abierta, en blanco, un fluido líquido de la vaca blanco no es el agua, es la leche. Por eso tú, cuando tienes que contestar rápido, contestas leche y no contestas agua. Entonces, si yo quiero que contestes a una pregunta de estadística, si cambiarías la ley de seguridad ciudadana, ¿sí o no? Pues yo antes te empiezo a decir, ¿está usted contento con los robos que han aumentado en su ciudad? ¿Vale? Al revés. ¿Cambiaría usted el sistema para evitar que han aumentado los robos? Sí. ¿Estaría usted de acuerdo con que...? Sí. ¿Cambiaría usted la ley de seguridad ciudadana? Sí. Esto se llama SET-sí. SET-sí o SET-yes. Y es un sistema que mediante 3 síes, tú haces que el cerebro de alguien conteste, aunque sea inconscientemente o no verbalmente, 3 veces sí, la cuarta la asume, aunque sea mentira. Esto es ciencia. Si yo me llega un trabajador tarde y le digo, tu hora de entrar son las 9, ¿verdad? Sí. Has llegado a las 9:30, ¿verdad? Sí. O sea que has llegado tarde, ¿no? Sí. Eres un mal trabajador. Y agacha la cabeza y se va. Porque aunque no sea un mal trabajador, su cerebro lo asume porque ha activado la red neuronal del sí. Tela, ¿eh? Sí, cuidado con lo que repetís. Te voy a hacer unas 2 preguntas más que son una reflexión. Venga. Me gustaría que hiciera una reflexión en voz alta, ya que hemos empezado con tu trayectoria desde que nos conocemos. Y simplemente, si ahora le pudieras dar un consejo a aquel Pincho que se estaba preparando una charla TED, me gustaría, ¿qué consejo le darías durante el proceso? Te lo digo porque nosotros
nos preparamos muchas charlas y salimos constantemente al escenario. Entonces, saber que tú ahora comunicas también, has mejorado tantísimo, te pones delante de audiencias tan grandes, pero sabemos también de dónde viene. Si le pudieras dar ese consejo a Pincho hace 5 años, ¿qué le dirías durante la preparación de la charla? El aprenderme de memoria, no sé cuál, o también ese minuto antes de entrar al escenario. ¿Qué consejo le daría? ¿Qué le dirías? Pincho, te diría que... Trataría de no aprenderme la charla, sino de aprenderme los conceptos, de saber de lo que tengo que hablar, pero no de aprendérmela de dedillo. Para mí eso fue un error enorme, porque además mi estilo no es ese. O sea, yo sé lo que tengo que hablar y en el momento que tengo que hablarlo lo hablo de la manera que en ese momento creo que tengo que decirlo. Y yo, para mí, guionizar absolutamente y aprenderlo todo al dedillo creo que es un error que te cagas. Pero no soy un especialista en oratoria. No lo sé si es así o no es así. Pero yo es el consejo que me daría, porque actualmente es lo que yo hago. Yo sé que tengo que hablar de una cosa, tengo más o menos el concepto de lo que tengo que hablar y lo que salga sale y sale bien. Lo bueno es que sale bien, porque sale de mí y es algo que sale fluido. Y el minuto de antes, Antes de que me responda el minuto de antes, sí. Porque has dicho ser experto en oratoria, pero ¿qué es ser experto en oratoria? No, porque ser un buen comunicador... Sí, no. Me refiero a ser experto en saber la técnica. Vale. O sea, ser purista en cuanto a técnica. No lo sé si es así, cómo se hace o no se hace. Por eso te digo que no lo soy. A lo mejor me dices, bueno, pues eso no se hace. Ostras, pues no lo sabía, ¿no? Pero a mí me ha funcionado ese sistema. Pero yo he dado formaciones y he hecho eventos con otras personas que necesitaban aprendérselo de memoria. Yo no. Ya. O sea, yo de hecho no me siento cómodo. Y tú lo sabes, que en muchos sitios te dicen, oye, ¿te paso las preguntas de la entrevista? Digo, no quiero saberlas. Vale. Porque prefiero la sorpresa, el que de repente tú me hagas una pregunta y yo me quede pensando, dude. Creo que es mucho mejor, ¿no?, para la fluidez de todo esto. ¿Y un minuto antes qué le diría? Respira. Respira, y hay una cosa además que a mí últimamente me está gustando mucho, googlearla también, se llama suspiro fisiológico. Suspiro fisiológico es una respiración que hacemos que te calma un montón, que te baja las constantes, que es una respiración en 2 tiempos, diafragmática, que 80%, que luego completas un 20% más y que tras una pequeña apnea lo vas soltando lentamente. Y eso te regula, que es una maravilla, que va súper bien. Tengo que decirte, nosotros en el club en algunas sesiones empezamos con respiración consciente. Brutal. Pues sabemos que lo primero que hacemos cuando nacemos es inspirar y lo último que hacemos cuando nos morimos es suspirar. Pues, y es verdad que luego no le prestamos atención a la respiración el resto de nuestras vidas. Pues mira, yo sí que os voy a decir una cosa. No cometáis el error que yo cometía, porque yo pensaba que lo de la respiración era de fumaos y de gente rara. Del Tíbet. Te lo juro, ¿eh? Y hay evidencia científica a nivel de neurociencia sobre la respiración. Solamente tienes que ver a Nazaré Castellanos, que es una referente de neurociencia en España, que es buenísima y ha demostrado con muchos estudios el poder que tiene la respiración. La traeremos al club. Joder, pues escucha, sería lo mejor que puedes hacer, ¿eh? De aquí para arriba, pues Nazaré Castellano. Sí. Una última pregunta, después de tu trayectoria en el mundo laboral y personal, que sabemos que vienes del mundo de la seguridad, que has trabajado con la UCO, que estás formado con el FBI, personas referentes como Paul Ekman. ¿Qué es lo más importante que has descubierto sobre las personas desde que te has dedicado al lenguaje no verbal y aprender a leer ese lenguaje oculto? Lo más importante que he descubierto de las personas gracias a esto es... Pues que todos luchamos una guerra de la cual los demás no tienen ni idea. Y eso lleva una doble lectura. Y es que no juzgues en tu vida a nadie. A nadie. Yo he juzgado a pedrastas, he juzgado a asesinos, he juzgado a todo... O sea, os podéis imaginar, ¿pero por qué? Pues porque lo juzgo desde mis principios, desde mi lógica. Pero cuando tú detienes a una persona que ha matado a otra, pregúntate si en exactamente su misma situación no hubieses hecho tú lo mismo. Porque desconoces absolutamente su lógica. Y aquí hablo de lógica como tal. Tenemos que ponernos siempre en la lógica de los demás, porque nosotros juzgamos con nuestra lógica. Y eso es una cagada monumental. Me tengo que poner en la lógica del otro, no empatizar, ponerme en su lógica. Entonces, cuando tú te das cuenta que tú, con esa lógica, hubieses hecho exactamente lo mismo, punto en boca, trata de entender y no juzgar. Eso es de lo que más he aprendido en todos estos años, porque me ha llevado unas sorpresas que no te pueden imaginar.